Buenas nuevas, iniciando la semana, 20 de mayo, lunes 20 de mayo. El primer concurso de cuento infantil del Caribe del grupo SM, Premio SM de Literatura Infantil El Barco de Vapor Caribe. Y un gran honor recibir a Mónica Volonteri. Primero, una gran amiga, a quien hoy yo admiro muchísimo, crítica de arte, además ha estado involucrada en diversos proyectos de difusión del arte del teatro, que a mí eso me toca muy directamente, por eso mi admiración y mi respeto hacia Mónica. Además es poeta con poemarios publicados. Ella forma parte del grupo SM, que más que un grupo editorial y pues incluye otros aspectos, ¿no? De la promoción literaria y del impulso de iniciativas culturales literarias. Bienvenida, Mónica, un gran honor. Gracias, Yanela. Un saludo a las chicas. Sí, por favor, que la grande se graduó. Se graduó. Se graduó Milena. En Altos de Chabón. En Altos de La Chabón. vi en una foto. Sí, está preciosa. Milena, preciosa. Sí, se graduó ya de cine. Mónica, qué bueno que iniciamos la semana hablando de un premio literario, que tiene que ver mucho con el impulso y el incentivo a la creación de jóvenes talentos. Sí, yo me acuerdo, Yanela, que yo hace un par de años estuve aquí en tu programa, hablando también del concurso Barco de Vapor Dominicano, porque es un concurso que veníamos llevando hasta el año pasado de literatura infantil. Entonces, como el grupo SM es un grupo bastante conocido en el país, sobre todo por los libros de texto, tiene, digamos, como intención el fomento de la lectura y de la escritura, o sea, fomentar lo que es la cultura escrita. Y sabemos que vivimos en una era donde la tecnología nos está arropando, pero el tema no es o lectura o tecnología, ¿no? Sino el tema es qué propicia la lectura y qué propicia la lectura en los primeros años. La importancia que tiene eso. En esa base, ¿no? En esa base. De la educación inicial. De la educación inicial, porque la alfabetización no es solamente poder decodificar unos signos, sino nos permite una serie de conexiones neuronales, el consumo de, sobre todo de literatura de ficción, nos permite imaginar, resolver problemas. No es que leemos para hacernos escritores, no es que escribimos ficción cuando estamos en la escuela o en el colegio para hacernos escritores, sino para desarrollar toda una parte, que eso tú lo sabes mejor que yo y toda la gente de teatro lo sabe, la importancia que tiene las artes en estos primeros años. Y yo considero que la literatura es un arte. Es un arte fundamental. Entonces, bueno, en el grupo, y esclarecedor. Y esclarecedor. Y testimonial de la historia y del paso y de la trayectoria del ser humano, ¿no? Y de una cultura. Claro. Una cultura es su lengua. Claro. Y la literatura es una expresión de esa cultura. Entonces, en el grupo SM, que está presente en 9 países, siempre se ha hecho este concurso, porque para la Fundación SM es muy importante este fomento, no solamente fomentar a que los escritores puedan ser conocidos, descubiertos, publicados, o que los buenos escritores sigan, digamos, pudiendo producir. Tú sabes lo difícil que es vivir de la literatura siendo escritor, entonces este tipo de concursos son un estímulo, también económico, porque no lo vamos a negar, ¿no? Así es. Entonces, el premio Barco de Vapor Caribe surge porque en Puerto Rico teníamos un premio y en Dominicana teníamos un premio y estamos presentes en los dos países. Entonces, conversando con nuestro presidente, que es el presidente de SM, es una persona egresado de letras, fanático de las letras, e incluso el que más defiende la literatura en el grupo, decidimos aunar esfuerzos y hacer un premio Barco de Vapor Caribe, o sea que todo el Caribe hispanohablante puede participar y se incluye Cuba. Aunque no estamos presentes en Cuba como empresa por obvias razones, hemos decidido hacer este premio donde pueden participar dominicanos, cubanos y puertorriqueños, sean residentes o no, vivan fuera o vivan en estos territorios mencionados. Y también pueden hispanohablantes, porque hay un Caribe anglófono y francófono. No, por eso te digo, hispanohablante, o sea, por eso es Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Incluso también residentes de estos países que puedan probar que son residentes legales de estos países. Entonces, esta es la primera versión, en donde también se incrementa el premio, porque al haber colaboración, el premio pasa a ser de $15,000. Obviamente, la mayor dotación la tenía Puerto Rico, porque tú sabes que Puerto Rico vive en dólares. Y República Dominicana vive en pesos. Entonces, al juntar esto, tenemos y tenemos también la posibilidad de que las obras de los dominicanos se difundan en Puerto Rico, o de los cubanos en caso de ganar, y viceversa. Es un puente. Y esto también es importante porque a veces pasa que los grandes grupos editoriales
publican en las localizaciones que tienen, pero no internacionalizan a los autores. Y un poco la intención con esto es comenzar a internacionalizar los autores. Por ejemplo, nosotros tenemos una autora que es Farah Halal, que es una autora de literatura infantil. Ha estado aquí en el programa, que La como Poeta. yo digo, Farah nació para escribir literatura infantil. Sí, ganadora de premios. Claro, ella ganó premio Barco de Vapor con nosotros, dominicano. Ella es buenísima, realmente es buenísima. Lo es. Y ya en España le publicamos un libro, o sea, ella ya forma parte del catálogo global de nosotros, que es un poco, y en mi rol en SM es un poco tratar de que la literatura dominicana sea conocida fuera de República Dominicana, porque entiendo que tenemos autores tan buenos como en cualquier lugar y que lamentablemente lo que pasa es un lugar de donde se nació y de donde se vive, no es por un tema de calidad. Lamentablemente esto pasa en la cultura un poco, bueno, tú lo sabes por el teatro. Sí, hay una canción cubana que dice, en el Caribe se escribe como se vive. No, y eso me conduce a esta inquietud, es decir, ¿qué obras literarias van a privilegiar? Y ahí me voy a la temática. Aquellas que representen en sus raíces y en su temática, ¿no? En nuestra cultura, nuestra identidad caribeña. Bueno. Está dentro de las bases. Quiero decir, esto es un punto, digamos, muy importante. Bueno, vamos frente a la gran, ese mercado norteamericano que traduce El Señor de los Anillos, que traduce, claro, y esas grandes editoriales que tienen detrás una plataforma mercadológica inmensa, ¿no? Sí, y arrolladora. Bueno, básicamente la primera línea editorial de SM es la literatura de calidad. Y una literatura de calidad se define por el tratamiento lingüístico que tiene, o sea, por la capacidad de utilizar la lengua, hacer arte con la lengua, y un autor de calidad se define básicamente por ser honesto. Y un autor honesto parte de lo que es. Y parte de lo que es de dónde vive y de dónde viene. Entonces, si bien en las bases no dice que la temática tiene que ser una temática caribeña, es evidente que un autor de calidad es un autor honesto, no solamente por el manejo de la lengua, sino por el tipo de temática. Y está enraizado. Que está enraizado, exactamente. Esto me parece que es fundamental, porque evidentemente nosotros no creemos en imponer temáticas, porque eso es coarta, digamos, la creatividad. Pero sí es evidente, aunque no lo digan las bases, pero se desprende de entender qué es la calidad literaria. La calidad literaria tiene que ver con escribir desde dónde tú eres y quién tú eres. Claro. Eso es, me parece que... es fundamental. Sí, eso es, soy escritor 01, ¿no? ¿Hay un límite de edad para los participantes? No, tienen que ser mayores de 18 años. Tienen que ser mayores. Aunque hayan sido premiados en otros concursos, ¿pueden participar? En este concurso sí, porque es la primera versión. Ya Sí, cuando tengamos te lo digo porque han habido críticas en el ámbito intelectual literario dominicano de que muchos consagrados con 20, 30 libros publicados presentan sus trabajos y generalmente resultan ganadores. Y bueno, ese es uno de los riesgos que uno corre. Porque uno participa con un seudónimo, yo no sé si es Mónica Volonteri que está participando. Eso es un seudónimo versus un joven acabado de graduar del bachillerato. Exacto. Como tiene que ser todo concurso literario serio que se respete, tiene que ser con seudónimo, porque si no, imagínate Así tú. es. Es con seudónimo, evidentemente, pero bueno, esos son los riesgos que se corren cuando uno compite, ¿te das cuenta? Pero también es el riesgo que puede correr un escritor fabuloso, que aparezca un muchacho que sea fantástico. Nosotros hemos, por ejemplo, en líneas generales, en los premios nuestros, no todos los autores, la gran mayoría sí eran profesionales, porque esto, bueno, sucede, ¿no? Pero tengo que decirte que hemos tenido 2 o 3 muchachos noveles que no los conocía nadie, digamos, y que se despacharon con tremendas obras, o sea, que eso no es. Y aparte muchas veces esto de los concursos, quizá tú no ganas, pero quizá tu obra pueda ser pensada para ser publicada, porque está buena, porque se puede editar. Porque se puede hacer una antología. Exactamente. Sí. No, realmente nuestro concurso no tiene, digamos, diferencia entre una persona súper profesional y una persona que no lo es. Hay una parte que tú tocaste de manera soslayada. Dime. Y fue el tema de cuando hablas de que no es solamente leer un libro, sino comprenderlo. Ok. Y el tema de la compresión a la lectura
es una gran deficiencia en el sistema educativo dominicano. Okay. Como Grupo SM, entendiendo, y los últimos diagnósticos no arrojan una buena salud en la comprensión de la lectura en el estudiantado dominicano, ¿no? Okay. El Grupo SM es más que publicar libros o hacer certámenes literarios. Obviamente. Hay un perfil muy importante, no solamente de promoción de la literatura, es un proyecto mucho más amplio, ¿no? Así es. De crear nuevos lectores. Propósitos tan nobles que yo considero, ¿no? Que un grupo puede defender. Basándonos en eso y en esos diagnósticos, ¿qué impulsa a Barco de Vapor a la hora de publicar? ¿Qué criterios asume, ¿no? Entendiendo que tenemos esas deficiencias, esas taras en la comprensión a la lectura en el estudiantado dominicano. Ok, es una pregunta compleja. Es una pregunta compleja porque tiene, digamos, varias patas. Por un lado está la comprensión lectora, por otro lado está la literatura, por otro lado están programas que puedan impulsar o no la adquisición. Entonces, desde nuestro grupo, tanto como el grupo, digamos, que se dedica a hacer libros de texto, a dar algunos servicios a los docentes para mejorar su práctica, y también desde la Fundación SM, que trabajamos con la Biblioteca Infantil y Juvenil, con el ISFO2, con una serie de instituciones que también están preocupadas, y también tenemos trabajos, digamos, socioeducativos en sectores muy marginados, que de eso podemos hablar otro día si tú quieres, trabajando bibliotecas de barrios, en marquesinas de casas de señoras que quieren recibir los libros, pero eso ya lo podríamos hablar. O sea, evidentemente sí tenemos una labor por el tema del fomento de la lectura, pero por el otro lado está el tema de comprensión lectora. Entonces yo creo que acá hay que hacer una aclaración, y esta aclaración la voy a hacer un poquito como profesora de literatura, que fui en algún momento de mi vida, que me dediqué a ser profesora. Por un lado está comprender y por otro lado está interpretar. Entonces, cuando tú te enfrentas a los textos, tienes textos informativos y tienes textos que no son informativos, como los textos en los que consumes ficción, como puede ser la literatura. Entonces, el nivel de la comprensión básica es un nivel que está más bien relacionado con los textos que te dan información, con los textos informativos, porque tú lees un prospecto de un medicamento o lees una instrucción de cómo armar algo. Estos son textos que te dan información y que necesitas esa información para operar, para hacer algo, ¿no? Entonces, pero por el otro lado, los textos literarios te proporcionan otro nivel, otra categoría de información que lo que más bien te permiten es interpretar. Y la interpretación, digamos, en lo que sería la taxonomía de Bloom, como las categorías de pensamiento, la interpretación es una función mental, digamos, o de pensamiento. Un ejercicio intelectual. Un ejercicio intelectual que viene después de obtener información. Así es. Pero eso no quiere decir que tú primero tengas que obtener información para poder interpretar, porque en un texto literario, que es de lo que yo más bien soy especialista, en un texto literario o en un texto artístico, no es tan importante la información que recojas, no es tan importante de qué color era la blusa de Amaranta Buendía, ¿sí? No, lo que importa más bien es entender la metáfora que significa el color de la blusa de fulana de tal. La decodificación de esas metáforas y de esos mundos ficcionales. Si nos preocupa la comprensión de textos, que quizás no son textos de ficción o textos artísticos, para decirlo de alguna manera, textos metafóricos, no vamos a lograr que haya mejor comprensión por dar por un tubo y 7 yardas textos funcionales. Claro. Porque la literatura te permite hacer un salto cuántico. Y te enriquece el lenguaje. Pero bueno, eso sin duda. Entonces, con ese lenguaje enriquecido y con ese universo simbólico enriquecido, cuando tú vas al texto informativo, te cuesta muchísimo menos trabajo incorporarlo. Entonces, el tema no se trata de dar periódico, sino más bien de sí trabajar el periódico, pero de dar mucha literatura para que cuando llegues al periódico, tu universo simbólico, lexical y lingüístico esté tan por acá arriba que eso te resulte una tontería de entender. Así es. Entonces, iniciamos la semana con esta buena nueva, este concurso caribeño del Grupo SM. Las bases están disponibles. Las bases están disponibles en internet, las bases están en nuestro Facebook, las bases están están acá en papel. Ah, sí, ahí lo tenemos. Sí. Las bases están en papel. Sí.
las pueden recoger en nuestra sede, Fran Félix Miranda número 39, en San Chenaco. También. Pero no creo que nadie quiera dar ese viaje. Y Probablemente, hay una literatura antillana que va a bordo. Exactamente. Sí, exacto. Sí. ¡Al abordaje! En un barco de papel. Al abordaje, en un barco de papel. Como decía Guillén. Exactamente, como decía Guillén. Así es. Mónica, yo creo que tú vas a tener que volver. Porque vamos a hablar de cuánto el sistema educativo y nuestra escuela tiene que involucrarse en la creación de esos nuevos lectores. Hay iniciativas, ¿no? Hay iniciativas, pero muchas, hay que muchas. reforzar algunas. Mira, acabamos de publicar un libro, la Fundación, junto con el ISFO2, el Instituto Superior de Formación Docente, sobre didáctica de la lectura y la escritura. Fíjate si nos preocupa el tema. Así es, así es. Serás una invitada obligada antes de que termine el año. Cuando tú quieras. Un gran honor, encantada. Gracias, Yanela. Amigos, nos encontramos mañana en otra cita cultural. Que tengan un feliz lunes.